vamos a dar inicio a el tema de diseño a esfuerzo de corte. Diseño a esfuerzo de corte. Es importantísimo que ustedes repasen resistencia de los materiales, ¿no? La materia de resistencia de los materiales es una de las materias fundamentales dentro de la formación de un ingeniero civil, ¿no? Ahí nos introducen, ¿no? Y llegamos a tener conocimiento de una serie de conceptos y definiciones que tienen que ver con el comportamiento de los elementos estructurales cuando estos llegan a ser sometidos a solicitaciones tangenciales, a solicitaciones normales o una combinación de solicitaciones normales y tangenciales. Dentro de lo que son las solicitaciones tangenciales están el esfuerzo de corte y el momento torsor. Estos dos tipos de solicitaciones, al actuar sobre los elementos estructurales, los deforman e introducen al interior de los materiales una serie de tensiones denominadas tensiones tangenciales o tensiones de superficie. O sea, sobre la sección transversal sobre la cual actúan, aparecen tensiones, o sea, fuerzas que se encuentran contenidos en el plano de la sección transversal. Y estas tensiones producen deformaciones y bueno, en algunas situaciones pueden hacer que el elemento estructural llegue a una situación de colapso, llegue a una situación de estado límite último, Los métodos modernos de diseño aplicados al material hormigón armado estudian el comportamiento de las estructuras justamente para aquella situación en que la estructura llega al estado de colapso. Por lo tanto, estos métodos nos permiten conocer cuáles son las cargas que hacen que la estructura entre en colapso. Nos permiten conocer cuáles son las deformaciones y las tensiones que hacen que una estructura entre en colapso. Entonces, sabedores de esa situación, pues luego definimos cuáles serán las cargas máximas que se le puede aplicar a la estructura en condiciones buenas, de seguridad, de resistencia y de funcionalidad. Bien, vamos para adelante entonces con esto del diseño a esfuerzo de corte. A continuación, vamos a describir las diferentes situaciones que hacen que una viga de hormigón armado llegue a un estado límite último, o sea, llegue a entrar en colapso. Pues bien, supongamos tener una viguita simplemente apoyada en sus extremos.
Y lo que voy a explicar a continuación, en universidades de prestigio, lo que voy a explicar ahora, no lo explican a través de una pantalla ni en la pizarra. Lo explican directamente en un laboratorio, donde para realizar la explicación respectiva, construyen una viga, los estudiantes, en coordinación con el docente, jefe de laboratorio y técnico de laboratorio, se construye una viga modelo de hormigón armado. Luego, esa viga se la construye con el debido tiempo de anticipación para que el hormigón alcance su máxima resistencia. Y luego se hace el ensayo de carga. Se le aplica cargas mediante gatos muy especiales y luego, mediante esos gatos, se le hace llegar cargas a la viga, ¿no? Obviamente se trata de una viga de hormigón armado que lleva barras de acero en la parte inferior y barras de acero en la parte superior. Y lleva también armadura que se denominan estribos o también se denominan armadura transversal. Pues bien, a esta viga que en laboratorio se la ensaya, se le aplican dos cargas puntuales ubicadas ellas a 1/3 de la luz de la viga, ¿no? Y estas cargas se la va incrementando gradualmente, partiendo inicialmente de cero. La magnitud de estas cargas se las va incrementando gradualmente y mientras dure ese proceso de carga, mediante dispositivos electrónicos especiales que van conectados a un monitor, a una computadora, se va registrando las tensiones y deformaciones de la viga, tanto en la parte comprimida como en la parte traccionada, ¿no? Pues bien, entonces, hasta que la viga llegue a una situación de colapso, a esa carga que hace que la viga entre en colapso, se le denomina la carga última. En este caso, P sub U es la carga última. O también se la llama carga de diseño. Entonces, si la viga es sometida a la carga última, carga de diseño, ella ha de entrar en una situación de colapso de diferentes maneras. Por ejemplo, una situación de colapso se produce en la parte central de la viga, donde el momento flector es máximo. En esa zona, la viga presenta fisuras en la parte inferior traccionada y la parte superior se encuentra comprimida. Como consecuencia, el hormigón de la zona comprimida falla por aplastamiento y la armadura inferior falla por alargamiento excesivo, ¿no? Entonces, ese es el estado límite último por flexión simple, ¿no? Lo voy a identificar con el número 1, ¿ya? Es la rotura por flexión simple. Bien, donde por encima del eje neutro el hormigón se ha comprimido y por debajo del eje neutro el hormigón se encuentra traccionado. Y observen el diagrama de tensiones de compresión, está totalmente curvilíneo en el momento de la rotura. ¿Alguien me puede decir por qué razón en el momento de la rotura el diagrama de tensiones en el hormigón es curvilíneo? ¿Debido a qué? Obviamente que está comprimido.
Obviamente que está comprimido, pero ¿por qué el diagrama de Porque tensiones cuando es esté curvilíneo? entrando la estructura en compresión, no toda la estructura esté entrando al mismo tiempo en compresión, sino que gradualmente. Entonces, la parte de arriba está menos aplastada que la parte de abajo que estamos entrando. La parte de arriba está menos aplastada que la parte de abajo. Menos comprimida que la parte en la sección No, roja. es al revés. Pero, Es al revés. ¿Ya? sí. La parte de arriba está más comprimida, la parte de abajo está menos comprimida. Ya. De todas maneras, esa respuesta estaba en la dirección correcta. Al final nomás, ¿cómo apellida? Chuquimia. Chuquimia Pinedo Ivonne. Muy bien, Sí. ganó punto. Ya, la respuesta correcta es lo que dice su compañera, ¿no? Que las distintas fibras no fallan al mismo tiempo, sino que debido a el fenómeno de fluencia del hormigón, esa es la respuesta, debido al fenómeno de fluencia del hormigón, la viga superior es la que entra en colapso primeramente. Luego, conforme se va incrementando las cargas, entra en colapso la segunda fibra y conforme voy bajando la tercera, la cuarta, la quinta, hasta que ya hay todo un conjunto de fibras que han entrado en colapso y ahí es donde toda la zona comprimida falla por aplastamiento. Pero, y el grado de curvatura que tiene es debido al fenómeno de fluencia, ya que debido al fenómeno de fluencia no hay una relación lineal entre tensiones y deformaciones. ¿Ya? No hay una relación lineal, ya que el hormigón llega a tener ya no un comportamiento elástico, sino llega a tener un comportamiento plástico. Se plastifica. Y ahí ya no hay una relación lineal. O sea, ya no podemos aplicar la formulita de Robert Hooke. Bien. Entonces, continuando. Ese es un tipo de rotura. El estado límite último por flexión simple. Bien, sin embargo, también la viga puede llegar al colapso bajo otras situaciones. Por ejemplo, cerca de los apoyos resulta que aparecen fisuras inclinadas. La viga se fisura cerca de los apoyos, ¿no? Y esas fisuras son inclinadas. Voy a identificar a ese tipo de fisuras que hacen también que la viga llegue a un estado límite, que colapse. Pues estas fisuras se deben al esfuerzo de corte. Recuerden que una viga simplemente apoyada, los cortantes son máximos en los apoyos. Entonces, esos cortantes máximos que están en los apoyos hacen que aparezcan fisuras inclinadas, ¿no? Entonces, el número 2 es el estado límite último por esfuerzo de corte, donde aparecen fisuras inclinadas y debido a la presencia del esfuerzo de corte, esas fisuras se encuentran sometidas a tracción. Atracción inclinada, fuerzas de tracción inclinada o fuerzas de tracción oblicuas. Bien, prosiguiendo. También se puede dar esta situación entre el apoyo y la parte central. Entre el apoyo y la parte central también suelen aparecer fisuras, ¿no? Algo inclinadas, y en este caso el número 3 corresponde al estado límite último debido a la combinación de cortante y flexión. Por corte y flexión se da esta situación donde por encima del eje neutro el hormigón está comprimido y debajo hay una fisura inclinada debido a las tensiones de tracción inclinadas en esa zona.
En cambio, en el caso 1, las tensiones de tracción no son inclinadas, ¿no? Bien, entonces, prosiguiendo ahora, veamos este otro caso, el 4. Resulta que cerca de los apoyos, la masa de hormigón correspondiente a eso que llaman la masa de hormigón que está cerca del apoyo, falla por aplastamiento, ¿ya? Y a esa forma de rotura por aplastamiento se le denomina rotura por compresión oblicua del hormigón. Rotura por compresión oblicua del hormigón. Este tipo de rotura fue descubierto recientemente, debido a el colapso de puentes de hormigón armado. Tipo de rotura, los puentes colapsaban de manera tal que el hormigón cerca del apoyo fallaba por aplastamiento. Eso observaban en los puentes. Pues ahí los ingenieros científicos, desde luego, empezaron a estudiar este fenómeno, hicieron ensayos en laboratorio y llegaron a determinar la rotura por compresión oblicua y llegaron a la conclusión que este tipo de rotura se da principalmente cuando las vigas tienen un ancho muy reducido, o bien el ancho del nervio en vigas de sección T, que lo hemos denominado V sub W, es de una dimensión muy reducida. Pues cuando trabajamos con estructuras de hormigón armado, hay la tendencia a reducir las dimensiones con la finalidad de minimizar el peso propio de la estructura, ya que una de las grandes desventajas del hormigón armado es que es un material muy pesado comparado con otros materiales. Bueno, entonces, siguiendo ese lineamiento, reducían excesivamente el ancho de las secciones transversales y obviamente eso daba lugar a la rotura por compresión oblicua. La única forma de solucionar cuando estamos diseñando una estructura y la aplicación que estamos utilizando envía un mensaje de rotura por compresión oblicua, la única forma de solucionar es incrementando el ancho de la sección transversal. No hay otra opción. Bien, continuamos y finalmente también tenemos la rotura cerca de los apoyos, el hormigón de recubrimiento de las armaduras, cerca de los apoyos, el hormigón de recubrimiento, resulta que se desintegra y obviamente falla lo que se llama el anclaje de las armaduras. El 5 corresponde a la rotura por falla del anclaje de las armaduras, ya que las barras tienen que estar adecuadamente adheridas a las barras de acero de manera tal que se garantice la transmisión de las tensiones que hay en las armaduras al hormigón. Justamente al producirse la transmisión de tensiones del acero al hormigón, aparecen una serie de tensiones donde si el hormigón es de pésima calidad o bien las tensiones son excesivas, pues el hormigón que rodea a las barras de acero se desintegra. Esa es la falla por anclaje. Bueno, ahí les acabo de describir
los 5 casos o los 5 tipos de estados límites últimos que, pues, en la vida real no tienen que presentarse de ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. Sin embargo, lamentablemente, sí se presentan, ¿ya? Ahora con esto del Internet y la globalización de la comunicación de los seres humanos a nivel planetario, nos enteramos que casi a diario colapsan estructuras. Colapsan en Estados Unidos, colapsan en la India, en China, ¿no? Recién últimamente, en nada menos que en Miami Beach, Miami, en Florida, colapsó un edificio de apartamentos. Luego investigaron y la causa principal fue la falla por punzonamiento de las losas de hormigón armado de ese edificio. El tema de punzonamiento, ustedes lo van a ver en la materia de CIF 210. Pues bien, continuemos. Bien, ahora vamos a ver lo que en hormigón armado llamamos las líneas isostáticas de compresión y de tracción. En este caso voy a mostrar las líneas isostáticas de tracción y de compresión de una viga simplemente apoyada. Bueno, las líneas isostáticas de tracción y compresión aparecen cuando a la viga le aplicamos cargas, ¿no? Las cargas aplicadas, una vez aplicadas a la viga, esas cargas a través de la misma viga tienen que llegar a los apoyos. Repito, las cargas externas aplicadas a la estructura, por medio de la estructura, tienen que llegar al apoyo. Y en el apoyo aparecen, obviamente, las reacciones. Si retiro las cargas, desaparecen las reacciones. Aplico las cargas, aparecen las reacciones. Bueno, entonces hay un proceso de transmisión de estas cargas hacia los apoyos y eso se produce a través de la viga. Resulta que al aplicar las cargas, ya a través de la viga se inducen tensiones y esas tensiones van dirigidas hacia los apoyos. Ahí están las líneas o el camino que siguen las tensiones hasta llegar a los apoyos. Se denominan líneas isostáticas de compresión. Ya. Y luego, simultáneamente, aparecen las líneas isostáticas de tracción. Las líneas isostáticas de tracción que las estoy mostrando con trazo discontinuo, o sea, con líneas segmentadas, ¿no? El CIPECAT tiene la particularidad de que ustedes pueden ver estas líneas isostáticas, ¿no?, para los elementos que ustedes quieran ver con más detalle el comportamiento de las tensiones y las deformaciones en esos elementos estructurales, ¿no? Esa es una particularidad del CIPECAT. Permite ver las líneas isostáticas de tracción y de compresión, muestra dónde están las tensiones máximas, las tensiones mínimas y por ende también las deformaciones máximas y las deformaciones mínimas correspondientes a cualquier elemento estructural, vigas, columnas, losas, en fin. Esa es una de las particularidades del CIPECAT. Bien, jóvenes, entonces esas son las líneas isostáticas de tracción. Bueno, ahora, si nosotros agarramos un elemento de tamaño diferencial cerca del borde superior, la cual está donde
por ese elemento atraviesan líneas isostáticas de compresión y aislamos ese elemento, pues observaremos que ese elemento ha de estar sometido a tensiones de compresión. A tensiones de compresión, que si el hormigón es de poca resistencia o las cargas aplicadas sobrepasan la capacidad resistente de la viga, estas tensiones han de hacer que acá arriba el hormigón falle por aplastamiento. Bien, por otro lado, si agarramos un elemento diferencial cerca del borde inferior, pues ahí observaremos que ese elemento diferencial, miren, es atravesado por líneas isostáticas de tracción, por lo tanto está sometida a tensiones de tracción. Estas tensiones de tracción, al principio, fisuran al hormigón, lo fisuran al hormigón, lo fisuran. Y si esa viga no llevase barras de acero, entonces entraría inmediatamente en colapso. Ni bien se fisura el hormigón, entraría en colapso. Menos mal, las vigas llevan armadura traccionada de manera tal que una vez que se fisura el hormigón, las armaduras son las que se encargan de soportar las tensiones de tracción. Proseguimos. Luego, si agarramos un elemento diferencial cerca del apoyo, ahí, por ese elemento diferencial, pasan líneas isostáticas de tracción y de compresión. Si aislamos ese elemento diferencial, observaremos que se encuentra sometido a tensiones de tracción, se encuentra sometido a tensiones tangenciales o de cizallamiento, que le vamos a llamar tau sub y y tau sub x. En vista de que el esfuerzo de corte es máximo cerca del apoyo, pues hay que tomar en cuenta las tensiones tangenciales. Ya no se las puede despreciar porque debido a estas tensiones tangenciales y desde luego también a estas tensiones normales de tracción, este elemento estructural también llega a un estado límite, ya que bajo estas tensiones, aplicando la teoría de Moore, podemos encontrar las tensiones principales. Y las tensiones principales se dan, ¿no?, de manera tal que el elemento, por un lado, está sometido a compresión y por otro lado está sometido a tensiones principales de tracción. Como consecuencia de esto, ese elemento estructural se fisura debido a las tensiones de tracción sigma 2 y debido a las tensiones de compresión sigma 1, el hormigón de esta zona falla por aplastamiento. Debido a las tensiones de compresión, falla por aplastamiento. Y a eso le llamamos rotura por compresión oblicua, ¿no? Bueno, algo similar va a suceder en el otro extremo. Aparecen tensiones normales de tracción y tensiones de cizallamiento. Bajo esas condiciones, ahí están las tensiones principales. Por un lado, las tensiones de compresión y por otro lado, las tensiones principales de tracción. Las de tracción fisuran al hormigón y las de compresión hacen que el hormigón falle por aplastamiento. Bien, proseguimos ahora. Nuevamente, ahí está la viga que estamos analizando, mostrando los apoyos de esta viga. En los extremos hay apoyos. Y estoy mostrando también el diagrama de esfuerzo de corte, suponiendo que la viga está sometida a una carga uniformemente distribuida. La viga tiene una luz L, la cual se mide entre los ejes de los apoyos. Muy bien, ahí está la carga y obviamente se supone que es la carga última, la carga que hace que la viga entre en colapso. Bueno, ¿cómo entra en colapso? Ya hemos visto los 5 casos que se dan, pero ahora nosotros nos vamos a abocar de manera puntual a el estado límite último por esfuerzo de corte. Muy bien.
Entonces, para el diseño esfuerzo de corte, una vez construido el diagrama de esfuerzo de corte, ¿ya? Una vez construido el diagrama de esfuerzo de corte, sabemos ya, conforme expliqué anteriormente, que debido al cortante, cerca de los apoyos aparecen fisuras inclinadas, que a la larga estas fisuras van subiendo gradualmente hacia arriba hasta que, pues, la viga entra en colapso. Bien, entonces ahí está el diagrama de esfuerzo de corte. En este caso, los cortantes máximos coinciden con el eje del apoyo. Donde está la reacción, ahí están los cortantes máximos, ¿no? Y bueno, resulta que los diferentes estudios realizados en laboratorio y también estudios de carácter analítico demostraron que para el diseño esfuerzo de corte no es correcto trabajar con los cortantes máximos. No. Lo correcto es trabajar con el cortante cuya magnitud corresponde a aquel punto que se encuentra del apoyo, de la cara interna del apoyo, a una distancia igual a la altura útil, ¿no? Este apoyo, a la izquierda está su cara externa, a la derecha está su cara interna. De la cara interna a una distancia igual a la altura útil, a esa distancia está el cortante que se utiliza para hacer el diseño a esfuerzo de corte. Ahí ha de estar nuestro cortante último, ya que diseñar con el cortante máximo B sub A nos llevaría a soluciones antieconómicas, a soluciones que no corresponden a la forma como trabaja una viga a esfuerzo de corte. De manera similar, también en el otro apoyo, desde la cara interna a una distancia igual a la altura útil, ahí ha de estar el valor del cortante último, con el cual realizaremos el diseño. Bueno, también recordarán ustedes, volviendo un poco al tema de flexión simple, para flexión simple también no se trabajan con los momentos máximos negativos. Estoy hablando de los momentos máximos negativos, sino que se trabaja con el momento correspondiente a la cara interna del apoyo. No se trabaja con el momento correspondiente a el eje del apoyo, que ahí está el momento máximo, no, con el momento que le corresponde a la cara interna. Bueno, proseguimos. Bueno, los apoyos de las vigas generalmente son columnas. Los apoyos de las vigas son columnas. Las columnas obviamente tienen sus dimensiones geométricas, ¿no? Tienen sus dimensiones geométricas, donde al ancho de la columna le estoy llamando C sub 1. Por lo tanto, desde el eje del apoyo al punto donde está el cortante último, voy a tener la altura útil más la mitad del ancho del apoyo, ¿no? Lo mismo al otro lado, desde el eje del apoyo voy a tener C sub 1 sobre 2 más D. Bien, jóvenes, ahora voy a describir un modelo matemático que describe el comportamiento de una viga sometida a esfuerzo de corte, ¿no? Supongamos tener una viga en volado, libre en su extremo izquierdo,
empotrado en su extremo derecho. Donde a esta viga, en su extremo libre, le hacemos llegar como carga un esfuerzo de corte. Ahí va. Bueno, la viga es de hormigón armado y ahí está el esfuerzo de corte. Pero antes de ello, observarán arriba una formulita, ¿no? Esta fórmula les describo, lo vamos a ver más adelante, con detalle, pero les describo rápidamente, ¿no? Dice, el cortante que le llega a la estructura, B sub n, el cortante que le llega a la estructura, ¿no?, es soportado por el hormigón y por el acero. O sea, el hormigón contribuye a la resistencia a esfuerzo de corte y las armaduras también contribuyen a la resistencia al esfuerzo de corte. Por lo tanto, B sub Cn es la resistencia del hormigón a esfuerzo de corte, B sub Sn la resistencia del hormigón de las armaduras. La suma de las dos me da la resistencia total que tiene la estructura a esfuerzo de corte. Visto de otra manera, B sub n es el cortante que le llega a la estructura. De ese cortante que le llega a la estructura, el hormigón agarra una cierta parte y el saldo lo tiene que agarrar las armaduras. Entonces, del cortante que le llega a la estructura, el hormigón agarra una parte de ese cortante y el resto lo tiene que agarrar las armaduras. Bueno, ¿cómo es? ¿De qué manera el hormigón agarra esfuerzo de corte? Eso lo vamos a explicar más adelante. Y ahora, ¿cómo es que la armadura agarra esfuerzo de corte? Eso es lo que voy a explicar en este momento. Por eso que como cortante estoy colocando, observen, B sub Sn. Es el cortante que van a soportar las armaduras. Entonces, aplicada esa carga, ¿no?, por medio de esta viga, esa carga tiene que llegar al apoyo, ¿no? Esa carga tiene que llegar al apoyo, sí o sí. Toda carga que le llegue a una estructura a través de sus diferentes elementos estructurales, losas, vigas, columnas, pantallas, muros, por todo ello, al final llega a los apoyos. Muy bien. Entonces veamos cómo se produce esa transmisión de esta carga al apoyo. Lo que voy a mostrar a continuación fue ideado por un gran ingeniero de apellido Morch. Esta es la analogía de la celosía de Otto Morch. Otto Morch fue un ingeniero alemán de los tiempos del Renacimiento, ¿no? Del Renacimiento. Está aproximadamente entre más o menos el año 1500, más o menos el año 1800. Ya que antes del año 1500, ¿no?, durante 1500 años la humanidad ha vivido en absoluta y total ignorancia. ¿Ya? Interesante fuera que lean ustedes un poco de historia, ¿no? Resulta que desde el año 0 de la era cristiana, año 0, cuando nace Jesús, hasta el año 1500, el mundo fue dominado por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la que nombraba presidentes, reyes, condes, duques. La Iglesia Católica tenía su propio ejército. Aquellos que no lo obedecían, el Papa en persona iba con su ejército y chao.
a no ser que esas personas se rindan, y aún así a veces había tanta maldad, ¿no? Lean la historia y van a ver que la Iglesia Católica tiene un pasado tenebroso. En mi opinión, esa iglesia no debería existir porque ha hecho un tremendo daño a la humanidad. Ya les cuento. Bien, jóvenes, nos quedaríamos toda una mañana charlando eso. Bueno, aplicada la carga, veamos cómo se transmite hasta el apoyo. Esto fue ideado, ya dije, por Otto Morch, un ingeniero alemán. Pues, esta carga se descompone. Ustedes saben que las fuerzas son vectores y los vectores se pueden descomponer en dos o más vectores. En este caso, se descompone en dos componentes, una componente horizontal y una componente inclinada, ¿no? Entonces, ahora, en lugar de trabajar con B sub Sn, puedo trabajar con sus componentes. Suponiendo que el ángulo entre la componente inclinada y la horizontal es 45 grados, entonces B sub Sn lo puedo reemplazar por sus componentes. Ahí está. El horizontal, ese ya se va por medio de esta armadura, se va directo al apoyo. El que esté inclinado no. ¿A dónde se va el inclinado? Bueno, ustedes saben el principio de transmisibilidad que se aplica justamente a cuando manejamos vectores. Entonces, aplicando el principio de transmisibilidad, este vector entra en movimiento y se va para abajo, ¿no? Se va para abajo. Ese ángulo es alfa. Se va para abajo hasta llegar a donde está la armadura inferior. Y al ir hacia abajo, resulta que como es una fuerza de tracción, toda esta zona quedaría traccionada. Y como el hormigón no tiene resistencia a tracción, se fisura. Listo. Ahora, esta componente, una vez que llega a la armadura, esa componente se vuelve a descomponer. Ahí va, la componente horizontal y la componente inclinada. Entonces, esta componente inclinada, ahí está el ángulo que le voy a llamar el ángulo beta, ¿no? Ese es el ángulo alfa. Y si resolvemos este triangulito, lo resolvemos, vamos a encontrar si beta es 45 y alfa es 45, entonces esta componente inclinada es raíz de 2 por B sub Sn, y el horizontal es 2 veces B sub n, ¿no? Resolviendo este triángulo. Por lo tanto, esta componente inclinada de color rojo lo puedo sustituir por la componente inclinada y la componente horizontal. La horizontal se va directamente al apoyo por medio de la armadura inferior. La inclinada, aplicando el principio de transmisibilidad, ¿ya?, se va en esta dirección, produciendo a esta zona compresión. Se va hacia arriba, produciendo compresión. Y si el hormigón de esta zona no tuviese buena resistencia, el hormigón ha de fallar por aplastamiento. Más exactamente, ha de fallar por compresión oblicua. Oblicua porque las tensiones van a ser oblicuas o inclinadas. Bien, proseguimos. Entonces, por el principio de transmisibilidad, esta componente inclinada de magnitud raíz de 2 veces llega hasta la armadura superior. Y ahí, nuevamente, se descompone en una componente horizontal y una componente inclinada. Los ángulos, en este caso, son los mismos que estuve manejando. Y luego, si reemplazo por las componentes, la una es horizontal y la otra inclinada, ya sabemos que el horizontal por medio de la barra superior se va al apoyo, la inclinada, ¿no?, esta fuerza inclinada
me tracciona esta zona. Y además se mueve, según el principio de transmisibilidad, se mueve hasta llegar allá, traccionando toda esta zona. Como el hormigón no tiene resistencia a tracción, pues se fisura. Se fisura. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Se va transmitiendo estas cargas hasta llegar al apoyo. Hasta llegar al apoyo. Bueno, el nombre dice analogía de la celosía de Morse. Alguien me dice, ¿a qué se le llama celosía? Este término es muy común en estructuras. Ya, para ser más exacto, se denominan celosías a las cerchas. Las cerchas. Hay cerchas planas, hay cerchas espaciales. En lugar de decir cerchas, también se dicen celosías, ¿no? Pues bien, el nombre es apropiado por cuanto esto parece una cercha. Arriba está la armadura superior, ¿no? Abajo está la armadura inferior. Entonces, si es una cercha, podríamos decir que la armadura superior es el cordón superior, abajo estaría el cordón inferior, y luego las diagonales de la cercha, que son inclinadas. Algunas diagonales trabajan a compresión y algunas diagonales trabajan a tracción. O sea, esto es una cercha, ¿no? Podríamos decir analogía de la cercha de Morse. Y bueno, resulta que una viga de hormigón armado se puede diseñar a flexión simple de esta manera. Se puede diseñar a flexión simple. Bien, jóvenes, entonces, ahora, podemos ver, en cuanto al comportamiento de las armaduras, tengo la armadura superior y la armadura inferior. Pregunto, ¿cuál de esas dos armaduras se encuentra más solicitada? Correcto. Mire, si yo sumo las fuerzas que la armadura transmite, aquí tengo 2, B sub Sn, 2 y 2, la resultante sería 6. Tracción, obviamente. Ahora, si sumamos arriba, esa armadura está sometida a compresión. Sería B sub Sn, 2 y 2, 5. 5 B sub N, la armadura superior. Y la de abajo, 6. ¿No? 6. Y además, otro detalle que también hay que resaltar en este fenómeno que estamos estudiando. La carga que le hemos aplicado es un esfuerzo de corte, ¿no? Y resulta que debido al esfuerzo de corte, esta armadura trabaja a tracción. Esta armadura trabaja a tracción, ¿no? Ahora, este cortante es positivo. Si yo le aplicara un cortante negativo, o sea, el sentido para abajo, entonces la armadura de arriba trabajaría a tracción y la armadura de abajo estaría trabajando a compresión. Repito, este cortante es positivo. Si le aplico un cortante negativo, entonces la armadura de arriba ha de trabajar a tracción y la de abajo a compresión. Bueno, y luego, si además de este cortante, sobre la viga hubiese una carga uniformemente distribuida, entonces aparece un momento negativo, y debido al momento, esta armadura también estaría traccionada.
Por lo tanto, debido al momento, esta armadura traccionada. Debido al cortante, si fuese negativo, también traccionada. O sea, hay un incremento de tracción debido al esfuerzo de corte. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y cuando diseñamos a flexión simple, no tomamos en cuenta las tracciones que produce el cortante. Y obviamente hay que tomarlo en cuenta. Bueno, ¿y cómo se lo toma en cuenta? De repente alguien me dice, ¿cómo se toma en cuenta en el diseño, ¿no?, las tracciones en la armadura debido al esfuerzo de corte? A través de la armadura de los estribos. No. Nada. No va por ahí. Bueno, seguramente han olvidado, pero sí lo mencioné. Volviendo al tema de flexión simple, ahí vimos ese tema. Al concluir, hice un ejemplo de aplicación de diseño, donde en ese ejemplo realicé un trabajo de distribución de las armaduras, cómo se distribuyen las armaduras, ¿no?, a lo largo de la viga, a lo largo del eje longitudinal de la viga. Se trabaja con el diagrama de momentos flectores, ¿no?, donde el diagrama de momentos flectores, ¿no?, primeramente, en base al diagrama de momentos flectores, se obtiene el diagrama de momentos flectores desplazado. Alguien me dice, ¿cómo se obtiene el diagrama de momentos desplazado? Aumentando la altura útil. Sí, creo que se aumenta la altura útil a los lados. Desplazamos los puntos del diagrama original horizontalmente en una distancia igual a la altura útil. ¿Quién dijo eso? El primero, por favor. Chuy Villegas. Ya, Chuy, ¿dónde está Chuy Villegas? Jamie Alejandro. Evidentemente. Pues la razón para desplazar el diagrama de momentos flectores en una distancia igual a la altura útil es justamente para tomar en cuenta las tracciones debido al esfuerzo de corte. Ahí ya lo tomamos en cuenta, de esa manera. Bien, jóvenes, continuemos ahora. Bien, ahora voy a explicar lo mismo, pero esta vez asumiendo que el cortante es negativo. Suponiendo que el cortante es negativo, entonces ya expliqué paso a paso. Ahora simplemente lo voy a mostrar de manera un poquito más rápida, ¿no? Hay que descomponer esa fuerza, ¿no? Y luego coloco sus componentes. La horizontal se va al apoyo, la inclinada se va hacia abajo, produciendo compresión en este caso. Luego llega a la armadura inferior, se descompone y luego ahí están las componentes. Y esta vez observen las componentes. Las componentes que o sea, al principio el cortante se descompone y las componentes en esta última son la una horizontal y la otra vertical. Pues la horizontal se va directamente al apoyo y esta me produce tracción en esta zona. Según el principio de transmisibilidad, se va para arriba y esta zona queda traccionada. Y esa zona traccionada aparece fisura, ya que el hormigón no tiene resistencia a tracción. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Esta la descompongo, ahí están sus componentes, y la transmisión hasta llegar a los apoyos se produce mediante bielas de compresión y bielas de tracción. Bielas de tracción y de compresión. Pues bien, el que acabo de exponer
corresponde a aquel caso en que la fuerza traccionante, observen, la fuerza traccionante, B sub Sn, B sub Sn, B sub Sn, me tracciona y el hormigón se fisura. La fuerza traccionante está en posición vertical en todos los casos. En cambio, en la anterior figura, en la anterior diapositiva, la fuerza traccionante estaba inclinada. Esa es la única diferencia entre este modelo y el anterior. Bueno, prosiguiendo ahora. Bien, a continuación vamos a describir la contribución de las armaduras a la resistencia al esfuerzo de corte. Para ello, agarramos una porción de viga cerca del apoyo, donde sabemos que cerca del apoyo, debido al esfuerzo de corte, aparecen fisuras inclinadas. Entonces, hacemos un corte de toda la viga, agarramos una porción, cortando por aquella parte donde hay una fisura, debido al esfuerzo de corte. Y bueno, en esta parte donde hemos seccionado a la viga, inmediatamente vamos a ver las tensiones o los esfuerzos internos que hay en esa zona. Pero vamos a asumir, la viga es de hormigón armado y lleva barras de acero. En la parte inferior hay armadura y también hay armadura transversal, que voy a suponer que es una armadura inclinada. Una inclinada de manera tal que cada una de estas barras inclinadas atraviesan las fisuras, ¿no? Atraviesan como queriendo costurar las fisuras. Esa es la armadura transversal. Bien. Luego, las solicitaciones, generalmente en vigas, son un momento flector y un esfuerzo de corte. Son un momento flector y un esfuerzo de corte. Bien, entonces, debido a estas solicitaciones, ¿qué esfuerzos internos aparecen en la zona seccionada? Debido al momento, ¿no? Esta zona ha de estar sometida a tensiones de compresión. La armadura inferior, ¿no? Ahí está la resultante del diagrama de tensiones de compresión. La armadura inferior ha de estar sometida a tracción. Eso debido al momento flector. Y ahora, debido al esfuerzo de corte, ¿no? Resulta que en esta zona que está por encima del eje neutro, esta zona del hormigón, que no está fisurado, ahí aparece una fuerza de reacción del hormigón. O sea, la parte del hormigón de la zona comprimida que está sin fisurar están en condiciones de soportar tensiones tangenciales o de cizallamiento, donde la resultante de esas tensiones tangenciales le estoy llamando B sub Cn, que es la capacidad resistente del hormigón a esfuerzo de corte. Luego, debido a la carga B sub N, que es el cortante, debido a la carga, estas barras que están inclinadas, esa armadura transversal, llegan a estar sometidas a tracción, le llega fuerza traccionante. Las barras reaccionan, esa es la reacción, ya que la carga que es B sub N les hace llegar fuerza de tracción. Les hace llegar fuerza de tracción. Y lo que estoy mostrando es la reacción de esas barras. Ahora, si yo agarro una de las fuerzas de una de las barras inclinadas, ¿no? Una de ellas, que de manera genérica le voy a llamar T sub I, agarrando una de estas, la puedo descomponer en una componente horizontal y en una componente vertical, ¿no? T sub IX y T sub Y. Y bueno,
esto tendría que realizar a cada una de estas fuerzas, desde T sub 1 hasta T sub 5. Obviamente, acá no intervienen estas otras, porque estas otras no están en la zona seccionada. Solamente intervienen aquellas barras que atraviesan la zona seccionada. Entonces, cada una de estas se puede descomponer en una componente horizontal y una componente vertical, T sub I. De estas dos componentes, la que me interesa es la componente vertical. O sea, esta ha de tener su componente vertical, esta también, esta y esta. Por lo tanto, ¿ya? T sub I, como es el cateto opuesto, es T sub I por el coseno de alfa. Por el coseno de alfa. Donde alfa, en este caso, es el ángulo de inclinación de estas armaduras. Alfa es el ángulo de inclinación de esas armaduras. Bueno, ahora, T sub IX, disculpen, T sub IX es el cateto adyacente, lo multiplico por el coseno, y T sub IE es el cateto opuesto, lo multiplico por el seno. Y ahora, si yo sumo todas las componentes verticales, hago la sumatoria de las componentes verticales, voy a encontrar una resultante, ¿no? Sumando todas las componentes verticales, que le voy a llamar B sub Sn, ¿no? Donde concluimos diciendo que la componente vertical de estas fuerzas, de estas armaduras, es la contribución de las armaduras a la resistencia al esfuerzo de corte, ¿no? Por lo tanto, aplicada la carga, que es B sub n, inmediatamente reacciona el hormigón con B sub Cn e inmediatamente reaccionan las armaduras inclinadas, ¿no?, con B sub Sn, que es la sumatoria de las componentes verticales. Y bueno, inmediatamente puedo plantearme la ecuación de equilibrio, ¿no? La ecuación de equilibrio que dice que B sub n ha de ser igual a B sub Cn más B sub Sn, ¿no? Eso que estoy mencionando hace un momento, cuando estuve describiendo la analogía de la celosía de Morse, la formulita les mostré acá, en la esquina superior izquierda. Bueno, alfa, decía, es el ángulo de inclinación de las armaduras inclinadas, y esta es la fisura, y beta es el ángulo de inclinación de la fisura. Es el ángulo de inclinación de la fisura. Bien, prosiguiendo, ¿ya? Estoy construyendo paso a paso el modelo matemático que una serie de ingenieros, ¿no?, alemanes, entre ellos está Benno Loser y otros, ¿ya? Es el modelo matemático que ellos idearon para poder estudiar el comportamiento de vigas de hormigón armado sometidos a esfuerzo de corte. Obviamente, para llegar a este nivel, para crear modelos matemáticos, observar los fenómenos físicos y luego construir modelos matemáticos, pues un requisito es, pues, dominar matemáticas, tener maestrías o doctorados en matemáticas. Y luego, obviamente, también física, ¿no? Así como ingenieros al nivel que tenemos, obviamente, difícil que lleguemos a construir, teníamos que hacer maestrías en matemáticas, o bien, si tiene la suficiente capacidad de idear y no conoce matemáticas, pues contratan matemáticos, contratan físicos, para que a los ingenieros que no dominan matemáticas, pero que tienen ideas de cómo funciona, con la ayuda de matemáticos y físicos, construyen modelos matemáticos. Este es un modelo matemático. Bueno, continuando la construcción de este modelo matemático, ahí estoy trazando una línea paralela a las armaduras. Por lo tanto, ese ángulo es alfa.
Y así llegó a formar un triángulo, ¿no? Donde los lados inclinados, el lado izquierdo es la fisura y el lado derecho es la armadura. Y ahí tengo un triángulo. Y este triángulo lo divido en dos triángulos rectángulos. Donde a la distancia que hay entre la resultante de las tensiones de compresión y la resultante de las tensiones en la armadura traccionada, a la distancia entre esas dos resultantes, ¿cómo se le llama a esa distancia entre la resultante de las tensiones de compresión y la resultante de las tensiones de tracción? ¿Alguien me dice? Bueno, de repente dirán, ingeniero, usted está preguntando algo que no enseñó. Bueno, evidentemente que no, evidentemente que sí, pero sin embargo ustedes eso lo han visto en resistencia de los materiales. ¿Cómo se llama la distancia que hay entre las resultantes de las tensiones de compresión y las tensiones de tracción? Bien, jóvenes, repasen resistencia de los materiales. A esa distancia se le llama brazo de palanca. Y en resistencia de los materiales, y así también como en hormigón, se lo representa por medio de la letra Z. Y hablando de resistencia de materiales, carácter, me estoy descuidando. Hace tiempito que no agarro un libro de resistencia de materiales. Bueno, de que termine el paro, seguramente ya voy a ir a obra y necesito repasar mi librito de resistencia de materiales. Me ayuda muchísimo. Bien, jóvenes, entonces se llama Z, es el brazo de palanca. Bien, el objetivo de construir este modelo matemático es para encontrar una fórmula que me permita calcular B sub Sn. ¿Ya? A lo que queremos llegar es encontrar una fórmula para poder calcular B sub Sn. Desde luego, esa fórmula tiene que estar en función del número de barras que atraviesan la fisura, ¿no? Seguramente ha de estar en función también de la altura útil, qué sé yo. Vamos a ver a continuación. Bien, continuemos. Bueno, la separación de las armaduras, esa separación le vamos a llamar S. Y la separación se mide en sentido horizontal, no se lo mide en sentido inclinado, en sentido horizontal. Pues bien, ahora, ahí hay dos triángulos rectángulos. El de la izquierda tiene el ángulo beta, el de la derecha el ángulo alfa. Bueno, para el triángulo con el ángulo beta, esto representa el cateto adyacente. Para el triángulo con el ángulo alfa, eso representa también su cateto adyacente. Y Z es el cateto opuesto para ambos triángulos. Z es el cateto opuesto para ambos triángulos. Bueno, ahora, haciendo sumatoria de fuerzas en Y, llego a plantearme la fórmula que ya les mostré en una anterior diapositiva. B sub n es la solicitación actuante y B sub Cn y B sub Sn las solicitaciones resistentes. O sea, me he planteado la ecuación de equilibrio. Esa es una de las ecuaciones de equilibrio. Ahora, en cuanto a B sub Cn, según la ACI, B sub Cn se calcula mediante esta fórmula. Les comento que de los diferentes libros que he conseguido de la ACI bajo la normativa, en ningún libro me explican de dónde viene esta fórmula. La diferencia con los libros de la norma europea, esos libros muestran en detalle de dónde vienen las fórmulas.
¿no? Y todos sabemos que la única forma de llegar a dominar una ciencia donde se maneja fórmulas es sabiendo de dónde vienen esas fórmulas. Si uno sabe de dónde vienen esas fórmulas, entonces automáticamente uno sabe las ventajas y desventajas, las limitaciones que llega a tener esa fórmula, porque todas las fórmulas tienen limitaciones. Y si yo no conozco esas limitaciones, de repente voy a aplicar esta fórmula donde no debo aplicarla, ¿no? Bueno, esa es la ventaja de los libros que vienen de procedencia europea. La verdad que tengo ya casi como unos 10 libros de la ACI, en ninguno explica de dónde viene esto. Bien, jóvenes, proseguimos. Entonces, con esta fórmula se calcula V sub Sm, donde Fc' está en megapascales, ¿ya? Si digo un hormigón H21, significa que su resistencia a compresión simple es 21 megapascales. O, lo que es lo mismo, 21 newton sobre milímetro al cuadrado, ¿no? 21 newton sobre milímetro cuadrado. Entonces, acá, dentro de esta raíz, puedo trabajar con megapascales o con newton sobre milímetro al cuadrado. Conviene trabajar con newton sobre milímetro al cuadrado, ya que el resultado de la raíz también ha de estar en newton sobre milímetro al cuadrado. Y si esto está en milímetro y esto está también en milímetro, el resultado de esta fórmula ha de estar en newton. Y si luego ese resultado que esté en newton lo divido entre 1000, el resultado ha de estar en kilonewton. Así se maneja esta fórmula. Bien, ahora, el V sub Sn, ¿no? Ya sabemos que es la sumatoria, esta componente es la sumatoria de todas las componentes verticales de estas fuerzas, es la sumatoria. Ahora, donde I varía hasta N sub T. N sub T representa el número de barras inclinadas que atraviesan esta fisura. N sub T es el número de barras inclinadas que atraviesan esa fisura. Ahora, T sub I, lo estoy volviendo a escribir acá, es T sub I por el seno de alfa. Reemplazando, bueno, ahora, esta formulita dice sigma F sobre A. Fuerza sobre el área. O bien la fuerza es el área por la tensión. Entonces, si esto yo lo aplico a estas barras inclinadas, le aplico a una de ellas, entonces T sub I, que es la fuerza en una de ellas, es A sub SI, el área por la tensión del acero. Que en el momento de la rotura se asume que la tensión del acero es la tensión de fluencia del acero. Por lo tanto, utilizando esta última expresión, T sub I es T sub I por seno de alfa y T sub I es A sub SI por F sub Y seno de alfa. Reemplazando en la sumatoria que está arriba y luego sacando todo lo que es constante, se supone que todas las barras tienen la misma inclinación. Voy a suponer que también todas las barras tienen el mismo diámetro. Todas las barras son de la misma calidad. Entonces, todo esto puede salir, ¿no? Puede salir fuera de la sumatoria y dentro de la sumatoria me queda 1. Y ahora, ¿a qué es igual la sumatoria de 1 desde I igual a 1 hasta N sub T? Es igual a N sub T. Y listo, jóvenes. Ahí está la formulita para poder calcular V sub NT. Disculpen, V sub N. ¿No? Donde a sub SI, esta vez, ¿no? Le estoy llamando, para no confundir con la armadura longitudinal debido a flexión, que le hemos llamado A sub S1, A sub S2, ¿ya? Para no confundir con esa armadura, le estoy llamando A sub D, o sea, armadura por esfuerzo de corte.
Jóvenes, por favor, 5 minutitos. ¿Dónde están todos? Un ratito, jóvenes, por favor. Bien, jóvenes, estamos de vuelta. Pues bien, M sub T, como dije hace un momento, es el número de barras que atraviesan la fisura. Y obviamente ese número de barras ha de estar en función de la separación. Cuanto más separados, obviamente, entran menos barras. Menos separados, entran más barras. Entonces, a continuación vamos a determinar el valor de N sub T. Muy bien. Vamos a la siguiente diapositiva. Ese gráfico ya lo había planteado. Y ahora, ahí está. Queremos calcular N sub T. Y es en base a esta figura. Es en base. Resulta que si yo prolongo las armaduras inclinadas hasta intersectar esta línea horizontal, ¿no? Entonces voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 barras que van a atravesar esta línea horizontal, ¿no? Y esas barras están separadas por esta distancia S. Por lo tanto, una forma de saber cuántas barras atraviesan esta línea horizontal es calcular A, calcular B, la suma de las dos me da esta línea horizontal. Y luego esa línea horizontal lo divido entre S y voy a tener el número de barras. Entonces calculemos A y B. Aplicando tangente de beta es cateto opuesto, cateto adyacente. De ahí despejo A. Luego aplico tangente de alfa, cateto opuesto sobre cateto adyacente, de ahí despejo B. Y luego, sumando y factorizando Z, llego a esa expresión. Y finalmente, el número de barras que atraviesa es A más B dividido entre S. O sea, es A más B, Z por cotangente de beta más cotangente sobre S. Y esto lo voy a reemplazar en la fórmula de arriba. Y no es más, jóvenes. Ahí está la fórmula genérica para calcular la resistencia de las armaduras inclinadas al esfuerzo de corte, donde alfa es el ángulo de inclinación de las armaduras, beta es el ángulo de inclinación de las fisuras, ¿no? Donde finalmente, si yo introduzco seno de alfa dentro del paréntesis y manipulo estas funciones trigonométricas, finalmente llego a esta expresión, ¿no? Donde voy a tener Z sobre S A sub B F sub Y y entre paréntesis esta expresión. Y ahora, en cuanto al ángulo de las armaduras y el ángulo de las fisuras, pues para los cálculos prácticos, generalmente, ¿no? Generalmente en vigas, en algunos casos muy especiales, se coloca armadura inclinada, ¿no? Donde alfa es el ángulo de inclinación, ¿no? Beta el ángulo de la fisura, y alfa varía entre 45 y 90 grados en la práctica. Para beta, según los ensayos realizados en laboratorio, el ángulo de las fisuras varía entre 30 y 60, ¿no? Bueno, en la práctica, bueno, esa es la separación de las armaduras,
¿ya? En la práctica se dan dos situaciones. Beta se toma 45 y alfa también 45. O sea, armadura inclinada a 45 grados y asumimos que las fisuras también están a 45. Pues reemplazando en la fórmula general, vamos a llegar a esa expresión. Ese es un caso. O sea, significa que la solución de las armaduras transversales es colocando armadura inclinada, estribos inclinados. Bien, donde Z, que es el brazo de palanca, ¿no?, es la altura útil menos lambda por C. C es el eje neutro verdadero. Ahora, la norma americana, la ACI, resulta que a Z, para no complicarse la existencia en este planeta, asume que Z es igual a la altura útil. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, y la fórmula es el cortante nominal. Para calcular el cortante último, al nominal lo multiplico por el coeficiente de ponderación y finalmente voy a llegar a esa fórmula tomando en cuenta el coeficiente de ponderación y asumiendo que Z es igual a D y no es más. Esa es la fórmula que maneja la ACI para calcular armadura transversal inclinada o estribos inclinados. Vamos al siguiente caso, donde A sub B es NT por A sub T. Bien, proseguimos, jóvenes. Y el coeficiente de ponderación para el diseño de esfuerzo de corte es 0,75. En flexión simple, recordarán, es 0,9. Aquí, para cortante, es 0,75. Bueno, luego aquí A sub T es para calcular el área de la armadura. Bien, vamos a proseguir. Luego, este ya es para estribos verticales. Miren, los estribos, alfa es 90 grados, ¿ya? Y asumimos que la fisura también queda en 45. Pero la armadura ya no es inclinada, es vertical, alfa 90 grados. Pues bien, reemplazando voy a llegar a esa fórmula. Ahora, según la ACI, Z igual a D, y el valor último del cortante debido a las armaduras es el nominal multiplicado por phi. Ahí está, donde A sub D es N sub T por A sub T, y A sub T es pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Donde, pues, esta es la fórmula para estribos verticales. Y ahí nuevamente les estoy mostrando la fórmula que se utiliza para determinar la resistencia del hormigón, que como estaba explicándole hace un momento, en ningún libro he encontrado de dónde viene esta fórmula. Mientras no sepa de dónde viene, siempre voy a estar con la preocupación de en qué casos es válido, en qué casos no. De repente, no sé, siempre quedan dudas al respecto. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar ahí. Vamos la semana que viene. De todas maneras, están sobre aviso. Ni bien se suspendan las clases, bururum, viene el primer examen parcial. El primer día hábil de clases, tomamos el primer examen parcial. Así que hay que estudiar. Y además también, antes de que me retire, ya mandé por WhatsApp varias notas y hay alumnos parece que no entienden. Se han registrado al nuevo grupo sin su nombre y algunos con el nombre mal escrito. Que yo tengo la lista del CPD, el nombre completo de ustedes y no está así el nombre de ustedes. Pues ya cumplió el mediodía, ahorita. Mientras descanso un rato voy a empezar. A partir del mediodía